Saludos. Hoy, lunes 22 de mayo, estamos con ustedes nueva vez para intercambiar mis reflexiones y se los agradezco inmensamente. De esa manera aportamos poco de la vivencia que hemos tenido por mucho tiempo, durante 71 años. Claro, los primeros años nos recordamos muy difícil. Ya nosotros recordamos más o menos a partir de los 5 y 6 años. Hay quienes dicen que más temprano, que recuerdan todo, tienen un poder de retener los acontecimientos importantes. Eso está bien. En el caso nuestro recordamos a partir de los 6, 7 años. Bueno, recordamos muy bien. Eso siempre queda en la imaginación. Acontecimientos como el asesinato de un presidente. Claro, si se lo merecía el presidente, pues igual queda impregnada en la mente de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de las jóvenes, de los jóvenes, de toda la sociedad, que eso genera convulsiones. Efectivamente, como las generaron esos acontecimientos del asesinato del dictador Trujillo. Muchas convulsiones en el país, y a partir de ahí hubo una estabilidad hasta el año 63, cuando ganó Juan Bosch las elecciones por el Partido Revolucionario Dominicano, de manera mayoritaria, inclusive con muchos adversarios de sectores importantes de la sociedad de entonces. Pero las ganó las elecciones, claro, estos sectores cavernícolas que se desarrollaron a la sombra del dictador Trujillo, lo adversaron junto con el Departamento de Estado de Estados Unidos, que hizo su guión para ese entonces. El guión de ese entonces era que tú tenías que plegarte, no lo digo yo, lo dice John Perkins, un gran economista norteamericano, investigador, y que le sirvió a la CIA y le sirvió al Departamento de Estado en materia financiera. Es decir, le presentaban a los presidentes un proyecto, le dice: a ti te va a ir bien, nosotros te vamos a apañar, te vamos a apoyar, tú te vas a ser muy poderoso. Bueno, como esos presidentes, por ejemplo, de México, que todos los días del mundo lo denuncia el presidente Andrés Manuel López Obrador, que en este momento es el mejor presidente del mundo, porque gobierna para los pobres, con hechos, con acciones, con obras, con ejecutorias, con planes, donde involucran a toda la comunidad, a todos los sectores de la sociedad, los involucran en la gobernanza en México para que haya desarrollo, progreso y bienestar. Cuando eso sucede, se salvó el pueblo en cuestión. Claro, le han hecho la vida imposible a esos sectores trogloditas mexicanos que siempre estuvieron aliados al Departamento de Estado, que corrompieron a México hasta el tuétano lo corrompieron. Y de esa forma es que entonces se dio aquí esa alianza de los sectores trujillistas conservadores con la embajada norteamericana y le dieron un golpe de Estado a Juan Bosch. Lo despojaron del poder, lo deportaron, lo sacaron del país, y suerte él que no lo mataron.
porque eso es lo que acostumbran, matar a los presidentes para entonces. Si usted no accedía, entonces le ponían el plan B, que era el descrédito. Efectivamente lo hicieron, el descrédito. Como hicieron aquí con el PLD, para sacarlo del gobierno. Hoy el pueblo está llorando lágrimas de sangre, porque las élites solo creen en el Dios dinero, y esos son los que gobiernan. Junto a sus aliados, Leonel Fernández, el Departamento de Estado, y todo ese tigueraje. ¿Por qué es un tigueraje? Es un tigueraje. Es como el tigre, el grandecito, en el grupito de niños que juegan billuga. Si él pierde, le hace coca y le da cocotazo a los niños y sale corriendo, con el santo y la limosna. Es un tigueraje. Eso no está bien por nadie. Se aliaron todos, incluyendo los neoizquierdistas de este país, se aliaron a ese proyecto. Hoy son funcionarios, una parte de ellos, y cobran jugosos cheques. Igual que en México, eso es así. Bueno, porque los pseudoizquierdistas mexicanos se aliaban a esa ultraderecha rancia, neoliberal, corrompida hasta más no poder. Bueno, y esos acontecimientos generan inestabilidad. Hoy día la inestabilidad que ha generado desplazar al PLD del gobierno de esa manera, desacreditando su gobierno, desacreditando a su presidente, desacreditando a un hombre importante de sus ministros, lograron convencer a la población de que sí, de que el PLD, pero la población se ha dado cuenta que no, que todo fue una treta para perjudicar a la población y esas élites, enriquecerse ellas cada vez más. Pues ya no han vuelto a construir una sola cliniquita, un hospital, un centro hospitalario, nada de eso. Las carreteras, lo que hacen ahora hay antimovimiento, y habíamos dicho sobre la carretera precisamente que la reconstrucción que han hecho en la autopista Duarte, las que están haciendo, adolece de muchísimas violaciones a las normas de construcción de carretera, adolece. Retorno, bueno, ya se han matado gente ahí en un retorno que hicieron, que nadie sabe que eso es un retorno, lo que parece una curva cerrada, y ahí se han matado. Los aguaceros que han caído, los pocos aguaceros que han caído en mayo, han inundado esa autopista, tal cual lo habíamos denunciado aquí, porque no ha sido intervenida. Es como los policías, allante y movimiento, para que el jefe crea que con esa autopista la gente se va a tragar el cuento de que están construyendo una nueva autopista. Claro, con el precio de una nueva es que la están reconstruyendo. Porque eso sí, donde más corruptos son los gobiernos, más caras son las carreteras en el mundo. Y hay una tabla de eso. Por ejemplo, en Europa hay corrupción en Estados Unidos, en las construcciones de los grandes proyectos de infraestructura. Claro que sí, porque donde hay lobismo hay corrupción. El lobismo genera corrupción, porque el lobismo se cobra por usted hacer la diligencia de asignarle esa carretera a Rafaelito. Mira, el 10% es tuyo, es más, te vamos a dar el 12%. Y tú te ganas como lobista un 3, un 4, un 5%. ¿Cuánto van? Que le están arrancando a la población, ya iba un 17%. Entonces, todas esas obras importantes se prestan en cualquier gobierno, en cualquier país del mundo, a corrupción. Hay en países menos corrupción, donde los países que más corrupción hay al respecto es en América Latina. Por eso aquí el dinero no alcanza, no alcanza. Bueno, y habíamos señalado las debilidades en las normas constructivas que se están poniendo en marcha, que se evidencian en la puesta en marcha de la reconstrucción de la autopista Duarte. Aquí está la autopista Duarte, que va de Santiago a la capital. Y sembraron toda la circunvalación norte, la que se construyó, se terminó de construir
creo que fue en 4 meses en el gobierno de Danilo, porque ya ahí habían gastado todos los dineros del mundo desde cuando Balaguer, desde cuando la tenía la construcción de esa carretera Ney Muyó, una compañía muy famosa aquí en Santiago, que era la que hacían todos los trabajos importantes junto a proyectos urbanos en los gobiernos de Balaguer. Esas 2 compañías eran la matatana, cayeron, todo cae en la vida. Así van a caer los que están hoy, pero no se dan cuenta. Están como el imperio occidental, que no se da cuenta que ya pasaron la cumbre, el pico de la cumbre y van hacia abajo. No se han dado cuenta ellos. Bueno, pero quisiéramos exhortar a estas élites que hay un descontrol enorme en todo lo que es la administración. Cada día aparecen escándalos, que lo más probable es que la cárcel que no han querido abrir, que la terminaron en el gobierno de Danilo, en la gestión del procurador Jean Alan, que a lo mejor ahí habrá que llenarla siendo de funcionario medio por arriba. Eso es eso es una actividad tan penosa en cuanto a la administración, que esa cárcel va a quedar chiquita para toda esa gente. Porque yo fui donde la peluquera que siempre me recorta los cabellos. Y me dijo, ¿usted se acuerda, ingeniero, del señor que estaba ahí, que tenía una tiendecita de aparatos viejos y cosas? Pues ya ese hombre ha comprado finca y de todo, tiene una casa. ¿Y sí qué hacer? Pero lo nombraron una comisión de esas que recaudan dinero desde la pandemia, y ese hombre se ha hecho rico. Oye. Digo, ¿y tú no sabes cómo se llama? No, yo nunca supe cómo él se llamaba. Ni lo que trabaja, porque él tenía eso ahí, pero nunca apareció, nunca estaba ahí. Vendían abanicos viejos, televisores viejos. Tú no has vuelto a verlo para que me dé la fórmula, porque estos son los santurrones más grandes del mundo. Los que desacreditaron el gobierno, donde había apoyo para comer bien, apoyo para vivir bien, apoyo para buena salud, apoyo para vivienda, apoyo para tener trabajo, apoyo para que hubiera estabilidad en el país, apoyo para que los alimentos se mantuvieran a buen nivel. Un gobierno que se entregó en cuerpo y alma para que hubiera producción nacional y no hubiera que traer los alimentos de fuera del país, y los productores nacionales, los campesinos nacionales, los pequeños propietarios de pequeñas fincas, de medianas fincas y de grandes fincas, se beneficiaran con la venta de la producción que ellos tenían y que se alcanzó alrededor de un 85% para alimentar a la población dominicana. Todo eso se acabó. Ahora es sálvese quien pueda. Ahora es un grupo porque no hay trabajo Porque cuando llegan se olvidan de la base del partido. Cuando llegan, los funcionarios, ellos creen que oye, fue la militancia que logró que tú llegaras a ser ministro. Tienes que tratarlo como héroe de guerra a la militancia. Llegó Rafaelito, sí, ábrele el despacho, ábrele la puerta. No como me hizo una vez. Supuestamente me mandó el presidente allá como dirigente del PLD que soy a la oficina de creo que era la supervisora de obra del Estado, un delincuente de eso que estaba ahí, y era la 1 de la noche, y el tipo a la 1 de la noche mandó a decir con la secretaria que él no podía atendernos porque se tuvo que haber ido de urgencia. Así que son los de hoy y muchos de los de ayer. Pero esos entuertos, si usted tiene un partido con una estructura bien consistente, con una formación importante, la dirección resuelve eso de un plumazo. Porque si es organizado el partido, como lo es el PLD, con un plumazo se resuelve. Pero no había determinación para eso, porque aquí hubo uno que gobernó 12 años, se hizo el desentendido, y ya ustedes saben, reparta la suerte Dios
y sálvese quien pueda. Bueno, pero hoy precisamente vamos a hablar en nuestras reflexiones del expendio de los combustibles. El expendio de los combustibles es las estaciones, como les llamamos aquí, la bomba de gasolina o la bomba de gas, que son estaciones de expendio de combustible, ya sea gas licuado, ya sea gas natural, ya sea gasolina, ya sea gasoil, que es los combustibles fósiles procesados que venden en todas las estaciones de combustible de nuestro país, que hay más de 1000 estaciones combustible. Hay la mayoría de ellas están en Santo Domingo, Santiago. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, yo le voy a hacer una pequeña anécdota rápida. Yo le instalé un sistema de gas al vehículo que tengo, automatizado y computarizado. Y cuando me entrega el vehículo, el señor que le instaló el sistema me dice, mire, el tanque de gas tuyo está para almacenar 24 galones. Así que su tanque coge 24 galones de gas licuado, del GLP. Ah, digo, qué bien. Pero a mí se me olvidó decirle, usted pudiera darme un certificado de que ese tanque coge 24 galones. Y yo le estoy hablando de un vehículo del 2008, que es el que tengo a la fecha, porque si él prende y él marcha y uno se siente con cierto confort, pues no hay que cambiarlo. Es decir que habrá que cambiarlo cuando ya él no me dé el servicio con cierto nivel de rendimiento. Pero no se puede cambiar el vehículo cada vez que usted quiera, porque eso implica un gasto adicional a su presupuesto. Y hay que aprender a vivir en la justa medianía, es decir, con lo que usted tiene que vivir. No es con lo que usted se roba que debe vivir. No, usted tiene que trabajar, producir, ahorrar, si se puede ahorrar, porque ahora no se puede. Bueno, y voy camino a la capital y lleno el tanque en Villa Altagracia, en una estación que está en la autopista, antes de llegar a Villa Altagracia. Ya no había que entrar al pueblo de Villa Altagracia, sino la estación está próxima a la ciudad de Villa Altagracia. Y veo, me estoy medio lejos viendo el medidor y va por 27 galones. Párame eso ahí, ustedes están robándole el dinero a uno. ¿Cómo es posible que un tanque que coja 24 galones, esa máquina ya esté marcando 27 galones, 3 galones más? Bueno, pues sobre eso es que vamos a hablar hoy. Pero la mandé a rellenar, a completar aquí cerca de donde yo vivo, de Pontezuela, en una de las estaciones de gas que hay por aquí. Oye, ya iba como un bólido por 24 galones, dice el chofer, el joven, que me acompaña, Eduardo Carrasco, me acompaña siempre. Me dice, mire, detenga eso ahí, que yo no puedo justificar, porque ese galón solo coge 24. Ese tanque solo coge 24 galones, y si usted le echa más de 24 galones, revisan la factura y va a decir que yo me estoy robando el dinero. Y el ladrón es el dueño de la bomba que está adulterando la venta del galón de ese combustible. Pues veamos. De eso es que vamos a hablar por la ambición desmesurada en el expendio de los combustibles, porque es tan grande esa ambición que quieren enriquecerse de la noche a la mañana, robando. El dueño de la estación de combustible, que eso es una actividad de negocios empresarial, en el que no tiene funciones a nivel de gobierno, no, es el sector privado. Ese es el sector privado. Quiere decir que en el sector privado, que son los responsables de la venta y el expendio de combustible fósiles procesados, tanto del gas como de las gasolinas y el gasoil, son los responsables de ese negocio, los empresarios. Si los dueños de las estaciones de expendio son grandes comerciantes
empresarios que se dedican a los negocios. Pero digo y sostengo que tienen una sed descontrolada de hacerse ricos en corto tiempo, que no prefieren durar el tiempo necesario para lograr tener una estabilidad adecuada, sino que aceleran haciendo trampa, engañando a la población. Y los funcionarios se hacen los chivos locos y de la vista gorda de esa estafa a la población. Y la estafa a la población es un pecado mortal. Desde la óptica de la religión cristiana, y a lo mejor ese dueño de estación es un asiduo visitante los domingos a la misa que se le hace a Cristo para la salvación. Pero es un gran ladrón de cuello blanco. Pero hay complicidad con las autoridades gubernamentales que dirigen instituciones que tienen que ver con el control de la venta de los productos a la ciudadanía, porque se supone que defiendan, que no estén estafando ni con la calidad, ni con la cantidad, ni con las medidas que se supone tienen precio fijo para que la adquiera la población. Se hacen los chivos locos y adulteran el expendio de esos productos en complicidad con los empresarios para enriquecerse también los funcionarios. Bueno, quiere decir que hay una situación descontrolada y el señor Ito, no sé cómo que se llama, nombre completo, Ito Bisonó, que es el jefe de esa institución que tiene que ver con ellos, se está haciendo de la vista gorda porque, ¿cómo se explica? Si él sabe que están adulterando la venta del gas. Y usted dirá, ¿y cómo es que lo venden eso? ¿Cómo es que adulteran? Ah, bueno, porque esa máquina hoy día tienen una tarjeta con unos chips electrónicos que lo programan de forma tal que cuando arranca la venta del combustible empieza a ir dejando una determinada cantidad de galón, reportándolo por un galón. El beneficio del dueño de esa estación, y es ahí donde viene el adulterio, el precio, que adulteran el precio y estafan al cliente. Y es un asunto constitucional de obligación mayor de un funcionario defender a la población de los abusos que implican saquearle sus esfuerzos para un grupo enriquecerse. Eso está en la Constitución, el derecho a no ser saqueado, como lo hacen desvergonzadamente en estos tiempos. Pues, el consumo semanal oscila aquí en nuestro país entre los 9.5 millones a los 10 millones de galones de GLP. El consumo semanal, y 8 millones y medio de galones de gasolina a 9 millones de gasolina es el expendio, porque en gasolina es igual el adulterio, porque reitero, hoy día las máquinas, como antes que era manigueta, controlaban la vuelta que daba la manigueta, la vuelta completa, para que echara menos cantidad de combustible cada maniguetazo. Hoy es cada galón que se controla la cantidad adulterada que te venden para beneficio del dueño de la estación, en detrimento de los usuarios, de la población. Y cuando eso sucede, el gobierno tiene que actuar con energía en contra de los abusadores que estafan a la población, vendiéndole productos adulterados en su cantidad o en su peso o en su número de partidas. Ya sea si te están vendiendo pastillas, revísela, porque a veces trae 20
Y como traen 2 sobrecitos de 10, el dueño de la farmacia sustrae uno indiscriminadamente por caja. Yo le hablé de un ferretero aquí en el país muy famoso, que a cada caja de clavos de 50 libras le sacaba 5 libras, a miles de cajas. Imagínense cuánto no le robaba a la población. Y ese es un don fulano hoy día que hay que adorarlo, venerarlo, y hay hasta que, imagínense, ustedes se imaginan, a ladrones, que la población tenga que venerarlo, hay que seguir el ejemplo, pero son ladrones. No se puede seguir el ejemplo de los ladrones. Y en nuestro país el consumo es alto, muy alto, porque en la cadena de suministro roba el que trae el combustible desde fuera, roba el que transporta el combustible desde la refinería a las diferentes estaciones de combustible, porque en el camino le sacan a los tanqueros muchísimos galones, roba en el precio porque se le añade un precio subjetivo al galón de unos 20 pesos, me parece, por evaporación supuestamente que sufre el combustible. Cuando hay productos químicos que evitan la evaporación del combustible, aunque se desprendan gases, pero la cantidad se mantiene igual. No, pero han argumentado, y esos son 20 pesos adicionales que le cobran, que van de beneficio, de compensación supuestamente para el que lo vende, para las estaciones donde hay expendio de combustible. Es decir, el empresario que se dedica al expendio de combustible recibe por encima de los beneficios 20 pesos para supuestamente amortiguar la evaporación del combustible, es decir, una compensación. Y aquí, en orden de lo que le venden combustible a este país, está Estados Unidos, que es el mayoritario con un 70% de combustible. Estados Unidos es el mayor proveedor de combustible a nuestro país, 70%. 70%. Luego sigue Holanda, vende Colombia, vende España, Inglaterra, y usted dirá, ¿y cómo que Inglaterra de tan lejos? Porque Inglaterra tiene unas islas en el Caribe que colonizaron a sangre y fuego cuando ellos eran una potencia naval en el mundo, en el siglo XVI, en el siglo XVII, todavía en el siglo XVIII y a finales del siglo XVIII, al comienzo del XIX, estaban esa gente colonizando, porque Australia la colonizaron en el siglo XVIII y mataron más de 70 millones de aborígenes para adueñarse de toda esa tierra, los ingleses. Así mataron una cantidad enorme de indios y quisieron hacer lo mismo en China. En China les salió el diablo prendido en candela porque tuvieron que salir despavoridos. Una guerra que se libró en contra de la asqueante diseminación del opio que tenían los ingleses en toda la población china, y esa población estaba al borde del colapso. Reaccionaron, hicieron una guerra e hicieron salir huyendo de China a los ingleses. Y por esa razón también tiene Italia, Turquía vende, porque hay naves turcas que, inclusive de los combustibles que le han robado a Siria, que le han defalcado a Siria, muchos países, Italia, que no es un productor como tal de combustible, es que se lo roban en Libia los italianos y venden, tienen barcazas de petróleo, la mandan a caminar por los océanos, y en medio del océano ahí suministran barcazas de combustible a países que le compran a ellos. Es una compra subrepticia porque es ilegal, porque la mayoría de esos combustibles se los roban la potencia a otros pueblos, ya sea en el África, como en Egipto, en Siria, que está colindante con estos países. Libia, Túnez, muchos países africanos producen petróleo, que esas potencias son los amos y dueños y señores de los recursos naturales, porque todavía controlan los gobiernos
de esas colonias que ellos tenían. España, Suecia, imagínense. Son países potencia que su Dios es el dinero y su actividad principal es el saqueo a los pueblos pobres del mundo. Bueno, habíamos dicho que tenemos, supongamos, alrededor de 1000 estaciones de expendio, y en esas 1000 estaciones se adultera el suministro. Por una determinada cantidad se adulteran, por 10 galones te suministran 8.5 galones. Yo lo acabo de comprobar. Le digo yo a mi compañero de trabajo, oye, vamos a echarle solo 15 galones, vamos a probar. El vehículo da, porque eso es electrónico, de entre 12 a 15 kilómetros. 12 kilómetros en la ciudad y 15 kilómetros en carretera. Bueno, pues la diferencia fue de 26 kilómetros con respecto a la cantidad de galones de gas en contra mía. Es decir, el empresario dueño de la estación se está ganando 26 kilómetros del rendimiento del gas que él me vendió. Y yo lo estoy perdiendo como consumidor. Es decir, que me robaron alrededor de 2 galones. Y 2 galones estamos hablando de 300 pesos. Bueno, si cada estación suministra alrededor de 500 usuarios, que es poco, estaríamos hablando de 75 galones aproximadamente. Y si son 75 por 1000, 750 galones, perdón. Estaríamos hablando en esa cantidad de estaciones que están llevándose, se están robando 750 galones por estación. Si son 1000, estamos hablando de 750.000 galones. Si son 1000. ¿Qué se está estafando a la población? Oye, se está estafando a la población con más de 750.000 galones. Y que estaríamos hablando de 110 millones de pesos diarios que le están robando a la población. ¿Y ustedes creen que es poco? Pero ¿y cuántos empresarios hay presos por eso? Ese es un dato para que vean que la corrupción aquí no se persigue, porque en venta de arroz, cuando te venden un saco de 125 libras, lo más probable es que te estén dando 120 libras. Pero cuando tú vas a un colmado, a un colmadón, a un supermercado y tú compras 2 libras de arroz y lo pesas, le faltan 4 onzas. Y tú dirás, no son nada, sí, pero en un supermercado lo visitan cientos de miles de personas a la semana. Cualquier supermercadito diario van 20, 25 mil personas, de pasada, como quieran, de rápido, y lo engañan. Amén de que hay sitios donde venden de manera real arroz ligado con arroz plástico, que ya lo fabrican aquí en cualquier callejón, en cualquier patio de una casa, porque eso es derretir los plásticos, los reciclan y con una formulita ahí le aplican una serie de productos químicos y unos mordecitos y sacan un granito igualito al arroz, del mismo color del arroz. Por eso cuando usted vaya a consumir el arroz, trate de lavarlo bien, dejarlo en agua, y el arroz que sube a la superficie, que emerge, es plástico, bótelo, que ese no sirve. O si no, te coge una botella o un vaso, un frasco, lo llena de agua, le echa arroz, lo llena de agua, lo bate bien. Si el arroz emerge del fondo y boya, navega en la superficie,
boya, decimos nosotros, como si fuera una boya. Entonces ese arroz plástico también es una manera de adulterar. El azúcar, sobre todo la crema, la que no es totalmente refinada, lo ligan con arena, porque la arena es más barata, aunque la arena está muy cara hoy día, pero es como quiera, es más barata. Entonces, los grandes comerciantes, los medianos comerciantes, los pequeños comerciantes, las grandes corporaciones de vender todo tipo de productos, de medicina, de alimentos, adulteran, todo adulteran. Pero no hay uno solo preso. No, porque generalmente la persecución de la corrupción es política. Porque cuando un partido quiere llegar, empieza a desacreditar al que está gobernando, lo acusan de corruptos, de ladrones, de parranderos, de homosexuales, de tener hijos por donde quiera, hacen muchísimas acusaciones hasta que la población, cuando ve el aparataje, claro está, de que anda un presidente, dice, coño, pero es verdad, mira, son unos corruptos. Y que han pervertido al pensamiento de la corrupción con el marketing, el fogoneo de la propaganda para fijar en la población que sí, que son corruptos. ¿Cómo lograron hacer la embajada americana, el PRM, las fuerzas izquierdistas organizadas en pequeños partiditos que no crecen nunca ni organizan a nadie? Y un señor que era el presidente del más grande partido de todos los tiempos de la República Dominicana y que sigue siendo hoy el partido más grande y que será difícil destruirlo, decidió por instrucciones del Departamento de Estado dividir el partido, irse del partido y aliarse a ese grupo que formó el Departamento de Estado, donde una de las cabezas importantes era ese presidente que renunció, junto a un gran periodista, entre comillas, que ha habido aquí, que hoy es un gran embajador en España. Y así de la izquierda, que ellos se denominan izquierda revolucionaria, marxista, leninista, son embajadores. No lo digo despectivamente por la ideología que genera progreso como humano, como la ideología marxista, leninista, maoísta, no, por lo farsantes que son esos izquierdistas. Es por eso, no es por la ideología, es por lo farsantes que son quienes sustentan ellos de manera medalaganaria, como ese órgano de inteligencia que hay aquí que se llama de la sociedad civil. Es un órgano de inteligencia adscrito al Departamento de Estado, pero subvenciona la USAID, como lo hay en México, en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, y la institución que tiene que ver con regular el buen uso y consumo de la población, de los productos, es perentorio para su desenvolvimiento, que sea transparente, que sean transparentes, y que esa institución la dirige ese señor que dijimos al principio del programa, un tal Ito Bisonó, que tenía una fórmula para vender barato el combustible, y esa fórmula entonces sufrió una metamorfosis y resultó que para venderlo más caro, porque nunca ha bajado el combustible. Sube. Bueno, ahora quizás, porque como tiene interés el presidente de las élites, que solo piensa en su Dios el dinero, como aspira a reelegirse, él aspira. Está por verse si la población que está pasando todo tipo de inconvenientes, todo tipo de inconvenientes, lo va a aspirar. Y de seguro que lo va a rechazar. Y yo no tengo la menor duda, y no le quepa a ustedes la menor duda, que la población va a mirar hacia atrás y va a decir, caramba, pero en el PLD la gobernanza fue buena para nosotros, vivíamos con estabilidad, con salud, con vivienda, vivíamos con posibilidades de trabajo, teníamos nuestro carrito, hemos tenido que venderlo, hemos perdido la posibilidad de que nuestros hijos se alimenten. Hoy si gastábamos 300, 500 pesos en desayuno y cena, porque en la escuela le daban el desayuno y la comida, hoy se nos ha triplicado los gastos porque ya han descontinuado
La alimentación de los niños en las escuelas, en las tandas extendidas, inclusive han desaparecido las tandas extendidas. Y está movilizándose el pueblo en todos los lugares de cada centímetro cuadrado de este país, protestando por los altos precios. En Puerto Plata hubo una manifestación el sábado enorme, una manifestación espontánea de la población en contra del alto costo de la vida, de la inseguridad ciudadana, en fin, bueno. Y esos señores son los responsables de defender los intereses de la población, que fue para lo que lo eligió el pueblo. Y no hacerse los chivos locos y evidentemente ser cómplices de esta aberrante situación. Una aberrante situación. Usted va y paga 15 galones de gas y le echan 10 galones, 12 galones y medio, le echan, de 10 galones le echan 8 galones y medio y se roban 1 galón y medio. Bueno, pues quiero aseverarle de que esa complicidad debe ser llamada a capítulo, porque es una denuncia de que las autoridades que saben que hay unos chips que adulteran la venta del combustible licuado y líquido y que esas tarjetas operan con los teléfonos móviles y que el dueño de la estación tiene un teléfono móvil con la clave para poner a operar la tarjeta electrónica, el chip, ya luego que pasaron los supervisores de garantizar que el expendio sea a la medida que se establece y que llaman previamente a los dueños. Vamos a pasar por allá ahora, así que trate de tener eso al día. Y le está advirtiendo que va a pasar por allá, que va a buscar el soborno y que controle la tarjeta porque ellos tienen una manera de detectarla para que no se vean envueltos en ningún peligro y todo esté bien. Tan pronto se fueron, pues ahí el dueño de la estación de combustible activa la tarjeta electrónica, es decir, el chip, y vuelve a la función normal de robarle a los consumidores el sudor de su frente. Y si eso no se corrige y no se atiende con energía, es complicidad. Y si es complicidad, están en actividades criminales que le merecen cadena perpetua, porque un crimen merece la cadena perpetua. Estar preso de por vida porque están jugando con la estabilidad de los seres humanos y pueden provocarle tantas dificultades que hasta hambre pasen. Y quien proporciona que una comunidad pase hambre debe ir preso. Así que al señor Benito hizo no que se ponga los pantalones y se deje de estar amasando, porque lo que necesita este pueblo es transparencia en cada cosa que obtiene con dinero para el desenvolvimiento cotidiano de su vida y vivir con estabilidad. Y los gobiernos son los responsables de dar seguridad, de dar estabilidad, de dar facilidades para que haya desarrollo, para que haya progreso y bienestar. Así que esperemos y esperamos que actúen con energía en contra de ese crimen a la población. Queríamos abordar el tema de la migración de las especies animales y su vinculación con la naturaleza y con las demás especies como la de los seres humanos. Y quizás otras especies que no se conozcan y que para nosotros sean invisibles, que es posible. Porque nosotros sobre eso habíamos dicho, aunque a alguien le parezca lo que voy a decir una aberración, que el tiempo
La tendencia es a desaparecer. Tome nota. Hace unos años, décadas, 2 décadas, a raíz de llegar el PLD al gobierno, usted se tomaba, para ir de Santiago a la capital, se tomaba 4 horas, y al final del gobierno del PLD, usted duraba 2 horas como mucho, para llegar a Santo Domingo. ¿Qué se perdió ahí? 2 horas de tiempo, desaparecieron 2 horas de tiempo. Pero si usted se moviera de aquí a la capital al instante, ¿en qué tiempo usted se podría trasladar de aquí a la capital? En 0 tiempo. ¿Qué desapareció ahí? El tiempo, porque usted llegó al instante a la capital. Voy a la capital donde mi hermana. Hola, mi hermana, ¿cómo tú estás? Estamos hablando al instante. Pero si se logró desaparecer 2 horas, ¿por qué no se va a lograr desaparecer el tiempo? Pues claro que sí. Es que nosotros todavía no hemos logrado alcanzar el nivel para hacer desaparecer el tiempo, o para trasladarnos a mayor cantidad de velocidad que la luz. No lo veremos, claro, nosotros. Pero las civilizaciones por venir lo van a ver. Así que en otro momento entonces hablaremos de esa importante realidad de las migraciones que se dan en las especies animales, aves, especies de todo tipo, de las que caminan sobre la superficie de la tierra, de las que navegan en el mar, de las que se desenvuelven en los ríos, los bosques, todas las especies. Hablaremos de las migraciones y de las migraciones del ser humano. Y así reconfortarnos de lo importante que es migrar y de lo conveniente que es migrar, tanto para la especie humana como para la especie animal. Porque además las especies son compatibles, tienen que ser compatibles en la vivencia y convivencia para generar armonía de forma tal que haya paz con el ecosistema en que vivimos, con el biosistema que vivamos, o con la realidad que nos esté ocupando en un momento, y vivir armoniosamente. Muchas gracias. Nos veremos el próximo lunes y exhortamos al señor Ito Bisonó que se dedique a sus funciones y se deje de estar de vagabundería en asuntos políticos para defender los intereses de las personas que se pasan el día entero trabajando para vivir, y que en los expendios de los alimentos, de los combustibles, de las energías que se suministran en el país, están siendo estafadas, porque la mayoría de los productos están siendo adulterados por quienes los venden, y no hay un solo empresario, ni ahora ni nunca, preso por esos motivos. Que la pasen bien, y muchas gracias por compartir conmigo.